Dientes de Cristo y de su Espíritu, incluso para estar aquí delante de ustedes. Muy bien, hermanos, a manera de introducción, una de las características que hemos dado de Pablo es que él era un gran teólogo. Era quizá el teólogo más grande que hemos tenido en la historia después de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hemos visto, él no puede escribir algo sin pensar en otra cosa. Él no puede darnos algo sin tener en mente otro punto que quiere darnos a conocer. Es decir, cuando él llega a verdades importantes de la palabra de Dios, tiene que decirlas. Él, a lo largo del libro de Romanos, pueden ver como si se saliera del tema. Está platicando de una cosa y después saca un comentario diferente y después regresa a ese mismo tema. Y así lo va haciendo consistentemente a través del libro de Romanos. E incluso eso mismo vemos desde el inicio. En estos primeros versículos, los cuales normalmente son una introducción, Pablo debió de haber usado solo un renglón o dos para darnos esta introducción. Estos versículos que normalmente tomarían un renglón, Pablo parece tardarse un poquito más, porque nos da verdades importantes de la palabra de Dios. Él lo hace así porque él está guiado por el Espíritu Santo, y cuando llega a ciertas palabras, él no puede contenerse. Él tiene que darnos más información. Esa información, aunque parece parentética, aunque parecen comentarios adicionales, aunque parece algo que Pablo está diciendo solo de paso, esa información es importante. A Pablo no le importa, por así decirlo, gastarse un poquito más de papel, un poquito más de tinta. Como les comenté la semana pasada, en aquel tiempo se escribía en pieles de ternera. No había papel, el papiro ya estaba saliendo de uso porque no duraba mucho tiempo. Entonces la vitela, la piel de ternera y pieles de otros animales se usaban para escribir. Era algo caro, era algo difícil, tomaba tiempo. Ningún ser humano normal, de hecho la mayoría de las personas no sabían ni escribir ni leer. Entonces era algo caro, era algo difícil y era algo que tomaba tiempo. El Espíritu Santo consideró importante escribir esto. Nosotros tenemos que darle el peso necesario a cada palabra. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a explicar y a entender estos temas grandes que Pablo escribe aquí. Como el gran teólogo, Pablo, con cada versículo que va avanzando, va profundizando más. Quizá vemos a Pablo en toda su teología cuando está parado, cuando empieza su introducción, lo vemos como un teólogo parado a la orilla del mar, en la playa, y después va entrando más profundo y profundo y profundamente hasta llegarnos a uno de sus temas centrales en el libro de Romanos, y seguramente en la provisión de Dios se llegará ya. Pero Pablo, en estos comentarios adicionales, lo que inserta y lo que va agregando, va añadiendo conceptos teológicos importantes. Esa información nos deja de ver la teología de Pablo en cada momento. Por ejemplo, vimos su teología pastoral. En teología eso se llama poiménica, el pastoreo. En la teología pastoral para él era importante, y en su teología pastoral él sabía quién era él delante de Cristo. Un esclavo, un apóstol y alguien que es apartado para el Evangelio. Eso es importante para hacer buena teología. Que aquel que hace teología tiene que saber que es esclavo de Cristo, que está atado a Cristo y que no puede hacer nada sin la voluntad de Cristo. La semana pasada vimos algo de su teología de la salvación, la teología de la salvación de Pablo. A eso se le llama soteriología. Es decir, para él la salvación, todo el Evangelio proviene de Dios, de las Sagradas Escrituras, que fue escrita por los santos profetas. Es su teología de la salvación. Ahí en los escritos dice el hombre que se fue al infierno con Lázaro: mándales uno de los muertos, que se levante uno de ellos y van a creer. Les dice Cristo: a Moisés tienen, a los profetas tienen. En las Escrituras está la salvación,
Y la salvación solo proviene de Dios. Este evangelio es solo de Dios. Pablo nos deja ver su teología de la salvación. Hoy Pablo nos lleva a algo más y más profundo en su pensamiento teológico. Es tan profundo que he estado orando a Dios esta semana el poder entregar esa enseñanza lo mejor que pueda transmitirlo bien. Porque a veces cuando llegamos a conceptos teológicos profundos, nadie es lo suficientemente hábil para poder desempacar todo ese concepto teológico y ponerlo en la mente del fiel cristiano hijo de Dios. Nadie es bastante hábil. Entonces he pedido y he estado orando y oro que ustedes en el Espíritu acepten estas verdades teológicas que Pablo está haciendo, y voy a tratar de hacerlo lo menos difícil posible, pero a veces los conceptos son difíciles de explicar porque simplemente no hay manera fácil de explicarlos. Y uno de esos conceptos es la Trinidad. La Trinidad. Si alguno de ustedes puede decirme y levantar la mano y decir, yo me sé el profundo, me sé la profundidad, me sé todo el rincón, me sé cada coma, me sé cada punto de la teología de la Trinidad, le diría, pasa aquí porque yo no soy a ese nivel tampoco. Hay cosas que no podemos hacer, que no podemos explicar, que no podemos entender, pero como las vemos en las Escrituras, que es donde está nuestra salvación, las aceptamos por fe. Entonces espero que esto también en su corazón ustedes acepten por fe esta doctrina de la teología en el Evangelio que viene de Pablo. Y voy a enfocarme principalmente solo en el versículo 3 y la primera parte. Dice la palabra de Dios, voy a resumirlo tal vez: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Vamos a ver esa porción de la Escritura con el tema el Evangelio Trinitario acerca del Hijo. Vamos a ver primeramente la Trinidad en el Evangelio. La Trinidad en el Evangelio. La palabra Trinidad no existe. La palabra Trinidad no existe en ninguna parte de la Escritura. No van a encontrar la palabra Trinidad en ninguna parte de la Escritura. De hecho, ese es uno de los argumentos que usan los testigos de Jehová. Ellos están bien entrenados para sacar de balance a los cristianos. Si ustedes hablan con un testigo de Jehová, ellos los van a confrontar con eso. Y lo primero que van a preguntarles es: ¿saben ustedes que la palabra Trinidad no existe en la Escritura? Y obviamente con ellos tienen el objetivo de dejarnos pensando y decir, bueno, entonces lo que creo no está en la Escritura, lo que me han enseñado no está ahí en la Escritura. Con eso ellos tienen el objetivo de que uno entre en confusión, de que uno busque argumentos para defender la doctrina de la Trinidad. Con eso ellos buscan que nosotros no nos enredemos en nuestros propios argumentos. Y después ellos les dirían, ¿sí? ¿Ven? Si no está en la Biblia, no lo creemos. Yo no veo la palabra Trinidad en la Biblia, por lo tanto, no lo creo. Con eso ellos parecerían muy piadosos. Cualquiera de nosotros estaría de acuerdo con ellos. Si algo no está en las Escrituras, no debemos creerlo. Sin embargo, ellos no usan esto para ser bíblicos, sino para enfatizar la enseñanza que ellos tienen de que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Aunque han habido algunos cambios en la teología de los testigos de Jehová, ahora ya enseñan también de Cristo, antes no lo hacían. Aún así, para ellos, Cristo sigue siendo inferior al Padre. Pero si de alguna manera se encuentran inmiscuidos en alguna plática con ellos, ustedes también pueden regresarles el favor. Ustedes pueden decirle, ¿sabía usted que la palabra Jehová no existe en las Escrituras?
La palabra Jehová es una palabra artificial. De hecho, la palabra Jehová no es una palabra hebrea, es inglés. Jehová en inglés. Su religión está basada en una palabra artificial, y si ellos quieren ponerle derechos de autor, que lo pongan. El nombre eterno y soberano de Dios, Elohim, del Dios que ha creado los cielos y la tierra, es Yahweh. Es lamentable que en nuestras Biblias todavía se siga usando la palabra Jehová. Hay algunas versiones que no usan la palabra Jehová. Quizás sería bueno, para no tomar el nombre bendito de Dios en vano, que se usara la palabra Señor en mayúsculas, como lo hace el King James, la versión en inglés. Aunque creo que sería mejor dejar el tetragramatón, estas 4 palabras, estas 4 letras que indican el nombre de Jehová, y usar el nombre de Dios con la mayor reverencia y santidad posible. Sin embargo, espero que ninguno de ustedes se vea inmiscuido en este tipo de pláticas con las sectas de los testigos de Jehová. Ellos son aquel anticristo, o una manifestación del anticristo. Hermanos, el anticristo no es aquel que aparece en las películas. Espero que no haya alguna, pero si han visto una, se nos presenta al anticristo como alguien que tiene poderes ocultos, alguien que es macabro, alguien que puede hacer cosas terribles. No es el que sale en las películas de terror. El anticristo no es esa mentira que nos han contado. De hecho, solo eso debería ponernos a pensar en qué es lo que vemos en las televisiones. Filipenses 4:8 dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Solo este versículo de Filipenses 4:8 descarta el 98-99% de todo lo que se ofrece en las televisoras, incluyendo las caricaturas para los niños. No podemos creernos todas las supersticiones, todas las mentiras, toda la falsedad que las películas hablan sobre el anticristo. No, hermanos. El anticristo no es un ser macabro que está allá tratando de manipular y gobernar a todo el mundo. Hay una parte de eso, y he dado un sermón en el Batán al respecto. Hermanos, el anticristo es todo aquel que enseña mentiras acerca de Cristo. Dice 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este tal es el engañador y el anticristo. También 1 de Juan 2:22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. La palabra de Dios nos dice que ni hablemos con ellos. No podemos tener convivencia con ninguno que pertenece a las filas del anticristo, así sea hijo, así sea hija, así sea primo, prima, tío. Y eso a veces es difícil para nosotros en Latinoamérica, porque somos familia, somos personas orientadas a la familia. Pero Juan 1:10 dice, 2 de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, ni le digas bienvenido, es decir, no le abres la puerta. Esto no solo incluye a los testigos, sino también a los mormones, a los masones, espiritistas, unitarios y a cualquier otra cosa, cualquier otro movimiento que quiera mezclarse con el cristianismo. Ellos son movimientos, no religiones. Esto es parte de lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? No podemos ni discutir con ellos.
Segunda de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y también el versículo 23, empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Lo único que podemos decirles a ellos es: lee tu Biblia completa. Ellos, como muchos buenos cristianos, no leen su Biblia. Solo toman cursos y presentan argumentos para poder ganar almas. Y si en esto está algún familiar de ustedes, a todo lo anterior, es decir, a no hablar con ellos, a no tener comunión con ellos, agregan oración. No debemos ni comer con ellos, ni discutir con ellos, pero debemos orar por ellos. Y si es la voluntad de Dios, Él los traerá al Evangelio. El Evangelio proviene de Dios. La salvación proviene de Dios. Incluso así lo dice David. La salvación pertenece a Dios. Su bendición está sobre su pueblo. Pero que Dios es tres en uno se ve en muchas partes de la Escritura. Tiempo me faltaría para dar todas las citas bíblicas, para dar todos los argumentos, y aquí solo voy a dejar alguno de ellas. En el Antiguo Testamento vemos a un ángel que se llama el ángel del Señor. El ángel del Señor es la manifestación de la segunda persona de la Trinidad, de la divinidad. También se le conoce como una cristofanía, una manifestación preencarnada de Cristo. Leemos sobre el ángel del Señor en Génesis 16:10, cuando Agar estaba huyendo de Sara. En Génesis 19:24 vemos que el ángel habló con Abraham y después se va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Con respecto al Espíritu Santo, vemos en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También David conecta la creación con el Espíritu Santo en el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el Espíritu de su boca. En el Nuevo Testamento tenemos revelación total de esta doctrina. En el Antiguo Testamento todas las doctrinas estaban, decimos, en forma de capullo. Estaban en su forma inicial. En el Nuevo Testamento ya está toda la doctrina florecida. En el Nuevo Testamento tenemos la revelación de esta doctrina también. Nuestro bautismo, por orden de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1:1 habla de la divinidad como el Logos. En el principio era el Verbo, el Logos, que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La bendición al pueblo de Dios, la bendición que el pueblo de Dios recibe, también es de la Trinidad. Dice 2 Corintios 3:13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La Escritura nos enseña que hay una diversidad en la divinidad. El Padre es Dios, y vean si quieren el catecismo de Atanasio. Repite, Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es un bonito catecismo, muy bonita confesión de fe. El Padre es Dios. Dios el Padre no se convirtió en Padre cuando nació nuestro Señor Cristo Jesús. No es el Padre porque sea Padre de nosotros. Muchos tienen esa teología. Dios se convirtió en Padre cuando vino Cristo. Antes no era Padre. Él es el Padre desde la eternidad, porque Él es el Padre de su Hijo eterno. Dice Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Desde antes salió del Padre y ha venido al mundo. Juan 5:18 también dice: entonces por tanto más preocupaban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Hay muchos versículos en la Escritura que se refieren a Dios como Padre.
Sin embargo, no podemos decir que Dios se convirtió en Padre, porque Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Si decimos que había un momento de la eternidad en el que Dios no era Padre y después se convirtió en Padre, decimos que hubo un cambio en Dios. Por lo tanto, Dios es ahora cambiable, mutable. Pero sabemos que Dios es inmutable. Él es el Padre de Cristo porque es Padre del Hijo Eterno y es Padre desde la eternidad. El Hijo es Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, el cual estaba con Dios y era Dios, fue hecho carne. Es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien estaba con Dios, ya existía en la eternidad. Él no es Hijo de Dios porque haya nacido de María milagrosamente. Él es Hijo de Dios porque mucho antes de que naciera de la Virgen, ya era el Hijo. Vamos a ver esto más adelante. Pero también el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es nombrado como Dios en Hechos 5:34. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón que mientas al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo, Pedro lo hace igual a Dios. Primera de Corintios 2:10-11. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Más adelante, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si el Espíritu fuera una fuerza impersonal, si el Espíritu fuera una fuerza como lo mantienen las películas, ¿qué es películas? Que la fuerza te acompañe. Una degradación total del poder del Espíritu. El Espíritu no es una fuerza impersonal. El Espíritu es una persona que incluso escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu no es una fuerza impersonal, sino el que confronta. Es el que redarguye, el que reprueba, el que conoce todas las cosas de Dios y el que conoce todas las cosas de cada corazón, de cada uno de los que están aquí presentes. Y quizá ahorita pueden preguntarme, ya eso está pesado un poco para mí, estás dando más cosas que son un poco más profundas, y quizá pregunten, ¿y qué tiene que ver todo eso con el Evangelio? ¿Has dado algo de la Trinidad? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Para Pablo, la salvación es trinitaria. Él no escribió un libro de teología, pero en estos 3 versículos nos deja ver su teología. La teología de la Trinidad. Primero nos dice que el Evangelio proviene de Dios. Ahí él usa la palabra Theos, la palabra para Dios que muestra toda la divinidad de Dios, que es igual a la palabra Elohim del Antiguo Testamento. Es el Dios de toda la divinidad, el Dios que está en todo su esplendor, en toda su majestad. De Él viene el Evangelio. Luego nos dice que este Evangelio es acerca del Hijo de Él, acerca de su Hijo. Obviamente esto implica que este Theos, este Elohim, Dios, es Padre de este Hijo. Si hay un Hijo, hay un Padre. Después nos dice que este Evangelio, que este Hijo fue declarado Hijo de Dios en poder, en el Espíritu de santidad. Todo esto es la teología trinitaria de Pablo con respecto al Evangelio. Pablo no predica un Evangelio barato. Toda la salvación es una obra poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación es gratis, la salvación es libre, como dice el catecismo. En el llamado eficaz, el Evangelio es ofrecido libremente a nosotros. En el llamado eficaz,
no en el llamado general. En el llamado interno, no en el llamado externo. La salvación es ofrecida libremente a nosotros, pero que sea gratis, que sea libre, no significa que sea barato. Le costó a Cristo, le costó a toda la divinidad de Dios el hecho de que ustedes estén aquí parados. Si en su corazón retumba la palabra de Dios, si en su corazón ustedes son capaces de decir, como aquellos que iban en el camino de Maús, no sientes como en nuestro corazón nos quemaba la palabra de Dios cuando Él abría la palabra de Dios. Eso no es obra mía, eso es la única obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que fue el único, el verdadero, el puro, aquel Hijo de Dios que fue y murió por nuestros pecados. Tratar el Evangelio, tratar la adoración de Dios como que no importa, nos revela cómo está nuestro corazón delante de Dios. En la salvación toda la divinidad actúa, toda la divinidad trabaja. El Padre elige y predestina. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. En la Trinidad es el Padre el que nos elige desde antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo es el Hijo el que nos redime. Él, en el Hijo, tenemos redención por su gracia, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Padre nos elige, el Espíritu Santo, el Hijo nos redime, y es el Espíritu Santo el que aplica esa redención a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que aplica esa salvación. Juan 15, 26. Empero cuando viniere el Consolador, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El único que da testimonio en nuestro corazón de que Cristo realmente murió y pagó por nuestros pecados, y que podemos presentarlos hoy domingo delante de Dios, delante de la majestad de Dios, delante de esa majestad en la cual los hombres, los ángeles, incluso los ángeles del mayor rango en la palabra de Dios, el mayor rango en toda la creación angelical, se cubren su cuerpo, cubren sus ojos y con dos alas vuelan y no pueden decir otra cosa más que Santo, 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 Dios Todopoderoso. Él es el único que puede decir en nuestro corazón, igual tú, delante de Dios, tienes que cubrirte. Tienes que cubrir hasta tus ojos cuando alabas a Dios, cuando estás delante de la palabra de Dios, cuando estás delante de la proclamación de la salvación que viene y proviene de Dios a través de su Hijo y que es aplicado en tu corazón. Lo único que puedes hacer es cubrirte lo más que puedas y decir Santo, Santo, Santo. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo no puedo obligarles a venir con modestia a la iglesia. Yo no puedo ir a su casa y decir, voy a ver todo tu closet, de esta manera tienes que vestirte. Eso no es mi trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo en ustedes. Que sepan que vivamos, los teólogos usan una palabra, coram deo. Coram deo. Vivimos delante de Dios siempre. No solo en el domingo, sino en toda la semana. Pablo tiene toda la Trinidad en la mente, y especialmente aquí, él tiene en la mente al Hijo de Dios. Vemos en esta carta que Pablo no puede contenerse y tiene que decirnos más sobre el Hijo. No lo vemos mucho en español porque después de la palabra acerca de su Hijo, viene la palabra nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si lo leen así como está, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa parte de nuestro Señor Jesucristo en el griego realmente viene al final. Viene en el versículo, al final del versículo 4.
Mi traducción literal de todo el versículo del 1 al 4 dice así. Del versículo 3. Acerca del Hijo de Él, del Hijo de Dios, aquel hecho de la simiente de David según la carne, aquel determinado o declarado Hijo de Dios en el poder según el Espíritu de santidad, a partir de la resurrección de los muertos, Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa parte de Cristo Jesús viene al final, en el original. Pablo en esta sección quiere que nos concentremos en el Hijo. Antes de llegar al título y al nombre de este Hijo, dice, este evangelio es acerca del Hijo. Pausa, toma tu tiempo, vamos a concentrarnos en el Hijo. Y en el Hijo, Pablo nos da 2 versículos. Primero apuntándonos a esta persona, a la segunda persona de la divinidad. Y después, el siguiente domingo, primeramente Dios, Pablo nos va a apuntar a las 2 naturalezas de Cristo, el hombre y la divina. Ustedes pueden ver cómo los traductores también tenían eso en mente. Si ustedes leen con cuidado, dice acerca de su Hijo, y la palabra Hijo está en mayúsculas. Está en mayúsculas porque incluso los traductores entendieron que se refería a la segunda persona de la Trinidad. La primera palabra, la primera letra está en mayúsculas porque se refiere al Hijo eterno de Dios. Después Pablo define quién es ese Hijo de Dios. Como lo comenté, lo veremos la semana que viene si es la voluntad de Dios. Pero hoy tenemos que concentrarnos en el Evangelio que se acerca del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y ese es mi segundo punto. El Evangelio acerca del Hijo. El Evangelio no es acerca del hombre. El Evangelio del hombre es la influencia del humanismo y el modernismo. La influencia del modernismo y el humanismo en teología se llama la teología liberal. Hay que hacer la diferencia de la teología de la liberación, que es un fenómeno de Sudamérica, especialmente Argentina. La teología liberal es diferente. Tener mujeres en el púlpito es parte del liberalismo, pero no es el liberalismo. Tener bandas de rock o de pop en la iglesia también es parte del liberalismo, pero no es el liberalismo. Tener una predicación entretenida, centrada en la felicidad del hombre, es parte del liberalismo, pero no es el liberalismo. Todo eso son síntomas del liberalismo, pero no el liberalismo en sí. Podemos y debemos atacar los síntomas, pero no debemos perder de vista la verdadera causa de la enfermedad. El liberalismo o la teología liberal es la negación del evangelio del Hijo y la exaltación del evangelio del hombre. La teología liberal tuvo su origen en la Ilustración, ese gran fenómeno que se dio en el siglo XVII y XVIII. La gente en la Ilustración enfatizaron la razón y la ciencia. Somos racionales, somos científicos, decían ellos. No necesitamos la fe cristiana. Todo el cristianismo está lleno de historias, de eventos que no pueden ser explicados racionalmente. Thomas Jefferson fue uno de ellos. Uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, uno de los grandes hombres que firmaron la Constitución. Él escribió un libro que se llama todavía La vida y la moral de Jesús de Nazaret. Esto es lo que me interesa, decía él. No me interesan los milagros. La verdad no creo que haya nacido de una virgen. La verdad no creo que murió y resucitó al tercer día. Lo único que me interesa de ese Jesús es que me enseña una vida moral, una vida alta, vida intelectual. Entonces él dijo, voy a hacer mi propia Biblia. Él agarró los 4 evangelios y quitó toda parte de los 4 evangelios donde estaba concentrada
o donde se hablaban de los milagros, donde se hablaban de las cosas portentosas que Cristo hizo, donde se hablaba de su muerte, resurrección, todo lo quitó. Dijo Thomas Jefferson, no existe. Eso es mito. Somos racionales. ¿Cómo podemos creer eso? Y hizo esta versión de su Biblia que se llama La vida y la moral de Jesús de Nazaret. Eso es lo que el hombre moderno quiere. Un ejemplo solamente de moralidad. Para ellos el evangelio no es acerca del Hijo, sino un ejemplo de moralidad. Estas ideas entraron en la teología, especialmente en algo que se conoce como la alta crítica. Ellos negaron la inspiración de la Escritura, dijeron que toda la Biblia es de autoría humana. Con ello vino una negación de 5 puntos específicos que encontraron en la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Y ellos dijeron, los presbiterianos dicen que la Biblia no tiene errores, pero ya somos racionales, somos intelectuales y decimos que realmente la Biblia sí tiene errores. Que no es necesario adherirse al nacimiento virginal, sus milagros y los sacrificios de Cristo. Dijeron todos ellos, los presbiterianos, ya no vamos a creer eso. Más bien, ya no vamos a poner eso como requisito a nuestros pastores. Si un pastor viene y me dice, yo no creo en el nacimiento virginal, le digo, ¿qué crees? Oh, creo que Cristo es una buena persona, creo que es una aplicación para la moral de nosotros, creo que los cristianos estarían bien si tienen a Cristo como ejemplo. También puedes ser pastor, no pasa nada. Todo eso está en algo que se llama, si quieren buscarlo en internet, la afirmación de Auburn. Auburn se escriba. Fue un documento que más de 1000 pastores firmaron por ahí de 1930, en los 30s. Eso es la teología liberal, un ataque directo a la palabra de Dios. Como ellos no consideran que la Biblia es divina, que solo tiene buenas enseñanzas para personas morales y para mejorar la sociedad, eso es todo lo que vamos a enseñar. Si la Biblia no es entonces la palabra inspirada de Dios, ¿cuál es su utilidad? Según la teología liberal, la única utilidad de la Biblia es crear personas morales, personas que sigan el camino de Jesús. No que sigan a Jesús, sino que sigan solo el ejemplo de Jesús. Con eso ellos van a cambiar la sociedad, van a quitar la pobreza y van a hacer un mundo equitativo. Y Gresham Machen, J. Gresham Machen criticaba eso. Llegó con ese documento de Auburn, llegaron los teólogos y dijeron, las misiones ya no prediquemos a Cristo. Si predicamos a Cristo, los budistas se van a enojar, los musulmanes se van a enojar, los hindúes se van a enojar. Vamos a llegar a predicar con nuestro evangelio de paz, con nuestro evangelio de prosperidad, y ya vamos a buscar cosas en común que tenemos con ellos, y de ahí vamos a empezar a enseñarles cómo es la vida moral de Cristo. Queremos que todos ellos sean seguidores, no de Cristo, sino de su ejemplo. Para ellos entonces, Mahatma Gandhi era uno de los mejores seguidores de Cristo. El evangelio para ellos no es acerca del Hijo, sino acerca de ser relevantes, de ser progresistas y al final, quizá de ser masones. Para ellos el mejor cristiano entonces es un masón. He leído mucho sobre los masones estos días por un libro que empecé a leer. De hecho, no es una casualidad que la masonería iniciara en la Ilustración. En el tiempo de la Ilustración inició también la masonería. Los masones quieren personas que tengan algún apego religioso, que tengan algo que les ayude con su moralidad. Pero su compromiso es más con el desarrollo y el bienestar humano. Entonces, para la teología liberal, para todos ellos, el mejor cristiano tiene que ser como Benjamin Franklin, masón, como Benito Juárez en México, masón, o como Simón Bolívar, masón. Masones del grado 33, el grado más alto entre los masones. Es increíble. Antes era una sociedad secreta. Era muy difícil adherirse a sus grupos. Ahora ustedes naveguen por internet y todo está abierto. ¿Quieres hacerte masón? Rápido. Hay un montón de grupos aquí en Perú. Cajamarca hay como 4. En contra de todo eso,
tenemos estas palabras acerca de su Hijo. Es lo que dice Pablo. Acerca del Hijo de Dios. Este es el Evangelio. La segunda persona de la divinidad. El Evangelio no es acerca de ti, no es acerca de mí, no es acerca de nuestros problemas, no es acerca de nuestro progreso. El Evangelio es acerca del Hijo, y del Hijo en ese sentido de la segunda persona de la divinidad, el Hijo eterno de Dios. A veces incluso como cristianos queremos poner un énfasis en el ser humano. Incluso hacemos preguntas como, si Adán no hubiera caído, ¿puedes imaginarte qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído? Imagínate, todo sería una maravilla. Hay cuestiones teológicas que se han presentado basados en el que qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el Evangelio ni siquiera es acerca de Adán. No es acerca de ti, no es acerca de mí. El Evangelio es acerca del Hijo eterno de Dios. El Evangelio no empieza con Adán, no empezó con la caída. El Evangelio empezó en la eternidad. Juan 17:5. Glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, el Hijo de Dios, el Padre y el Espíritu Santo estaban juntos. En esa gloria, comunión, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en esa comunión que tenían, le plació a toda la divinidad darle al Hijo un pueblo. Dice el verso 9 de Juan 17. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste en el pasado. No los que me vas a dar en el futuro, no aquellos que se van a convertir si son lo suficientemente buenos, aquellos que me diste. Fuimos dados al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Cristo no fue plan B. Cristo Jesús era el único plan, era el plan desde el principio. Adán mismo no era nada más que una representación de Cristo. Hablamos de las figuras o de los tipos de Cristo, cosas, eventos en el Antiguo Testamento que nos apuntan a Cristo. Y dice Romanos 5:14, vamos a llegar allá, primeramente Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, y después dice, el cual es figura del que había de venir. Adán es solo una figura, apuntaba a Cristo. Tu salvación y mi salvación está fundada en este Evangelio acerca del Hijo. A esto se le llama el pacto de gracia o el pacto de redención. Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en perfecta armonía y en perfecta comunión. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedo yo entenderlo? ¿Pueden ustedes imaginarse? No podemos. Lo aceptamos por fe, porque está en la palabra de Dios. En esta perfecta comunión es una relación de pacto, no como un contrato mercantil, como un contrato que se hace entre humanos, sino un pacto de perfecta unidad y amor. Juan 17, 22, 23. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad que tendremos con Cristo es un reflejo solamente que hay entre la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tienen una perfecta unidad, perfecta comunión en ellos mismos. Este es el Evangelio. Acerca del Hijo, aquel Verbo eterno que fue encarnado en la segunda persona en la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Este es el Evangelio que debemos predicar, el Evangelio acerca del Hijo de Dios. Hermanos, el llamado de la iglesia no es alimentar una boca más, no es sacar a la gente de la pobreza, no es mejorar a la sociedad. Ese es otro evangelio de la teología liberal. La iglesia tiene el llamado y el deber de que el evangelio del Hijo sea predicado. Eso no quiere decir que todos ustedes tienen que salir a la calle a evangelizar,
sino que toda la iglesia en general tiene el llamado de ver que la predicación del Evangelio nunca falte. Sus diezmos y sus ofrendas tienen esa función, que siempre hay un pastor de tiempo completo que predique el Evangelio acerca del Hijo. En Latinoamérica hemos caído en un círculo vicioso, un círculo de mediocridad cristiana. La iglesia no ofrenda, entonces el pastor tiene que trabajar. O el pastor, aun cuando la iglesia ofrenda, buscando servir a dos amos, quiere ser pastor y mantener su identidad, mantener su estilo de vida. El resultado es que la predicación es sólida, no edifica, no llena, no confronta. ¿Cómo va a llenar si el pastor solo tuvo 2 horas el día anterior para prepararse? La iglesia todavía conformista dice, pues el pastor medio predica, pues nosotros medio ofrendamos. Total, también él tiene su trabajo. A veces decimos, no, si yo estoy comprometido con el Evangelio, yo sí estoy comprometido con el Hijo de Dios, miren cómo evangelizo, miren cuántas campañas hemos hecho. ¿De qué sirve todo eso si el predicador no predica el Evangelio del Hijo? No puede predicarlo porque está sirviendo a 2 amos. No puede predicarlo porque no tiene tiempo para prepararse. ¿Cómo va eso a alimentar a aquellos que vienen buscando el alimento espiritual? Traemos a 200 gentes. ¿De qué van a estar alimentados? De tambores, de chistes y de todas otras cosas, menos del Hijo. El Evangelio no se trata de ti, no se trata de mí, ni de cuánta gente viene a nuestras campañas. Cristo mismo dijo a la multitud, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te hartaste. Oremos que Dios nos dé un amor por las Santas Escrituras, nos dé un amor por su Hijo, y que podamos ver al Hijo cuando Él venga en las nubes. No se trata de mí, no se trata de ti. El Evangelio se trata del Hijo eterno de Dios, y a Él vamos a ver el final del mundo. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres el único que nos ha revelado al Hijo. Tú eres el único que a través de tu Espíritu Santo nos has dado a conocer al Hijo. No solo aquel que nació, que caminó en la tierra, el cual murió por nuestros pecados, sino al Hijo eterno que estaba contigo, que en unidad, en amor, en completa armonía, se dio a sí mismo por nosotros para entregarse a la muerte y muerte de cruz, al cual tú mismo vas a exaltar, y hasta el final harás que toda rodilla se doble delante de Él, que todo mundo confiese que Jesús es el Señor. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, por la revelación de tu Hijo, y que este Evangelio es que debemos predicar, es solamente y debe ser exclusivamente dedicado y exclusivamente enfocado en tu Hijo. Tu Hijo en la eternidad, aquel que vino para hacerse hombre y sufrir y pagar por nuestros pecados, y aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, el cual vendrá al final de los siglos a juzgar a buenos y a malos. Ese es tu Hijo, a cual esperamos en la gloria. Y en su nombre únicamente pedimos que tú también nos preserves en Él, y que tú en Él nos hagas uno, para que podamos tener quizá una pequeña representación de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdona, Señor, nuestros pecados, incluso los pecados de esta hora, en Cristo Jesús. Amén.
Esta mañana vamos a seguir confesando el nombre de Cristo en toda su gloria, como lo presenta la Biblia misma. Y vamos a ir al Apocalipsis 4. Vamos a hacer esta confesión en forma cantada y también en forma recitada. Vayamos primero a Apocalipsis capítulo 4, donde Dios le revela al apóstol San Juan esa gloria de Cristo como el que tiene el trono, el que tiene el reinado en este mundo. Y dice: santo, santo es el Señor. 3 veces santo se repite la palabra aquí, porque en el idioma hebreo en realidad no hay el superlativo como en el español. Entonces, a veces los traductores se hacen problemas con estas repeticiones. En realidad, una traducción bien literal de esta palabra 3 veces santo en el castellano sería santísimo, como decían los antiguos. Nosotros decimos santo, 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 porque así se repite el hebreo para hablar en superlativo. La traducción sería santísimo. Esa es la idea. Pero vamos a cantar esto. Muy bien. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como ven ustedes, una confesión completamente trinitaria en el contexto de Apocalipsis. Vamos ahora, en respuesta a este mensaje en que Cristo se ha presentado en toda su gloria y eternidad, a confesar nuestra fe en Él como mediador. Y vamos a hacer esta confesión de fe en base a los artículos escritos en la Confesión de Fe de Westminster acerca de Jesucristo. Y dice así: hermanos, ¿qué es lo que creemos acerca de Cristo como nuestro mediador? El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por el eterno Espíritu, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y ha comprado para todos aquellos que el Padre le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Aunque la obra de redención no fue realmente efectuada por Cristo sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud de su eficacia, los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el comienzo del mundo, en y por aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente, y como el Cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo el mismo ayer,
hoy y por siempre. En la obra de mediación de Cristo actúa según ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una. Sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de una naturaleza, algunas veces en la Escritura se le atribuye a la persona denominada por la otra naturaleza. Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes la ha comprado, intercediendo por ellos, revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra, persuadiéndolos eficazmente por medio de su Espíritu para creer y obedecer en sus corazones, por medio de su palabra y de su Espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que concuerdan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Que el Señor bendiga esta confesión de fe. Hermanos, levantemos nuestro corazón al Señor. ¿Qué ofrendas has traído para el Señor? Entregamos nuestra vida por medio de la confesión, la alabanza y la acción de gracias. Elevamos delante de Dios nuestras oraciones y ofrendas para el servicio de su causa en este mundo. Demos gracias al Señor. Amén. Vamos a recibir los diezmos y las ofrendas que hemos traído para nuestro Dios en esta mañana. Y mientras tanto vamos a cantar. Y vamos a cantar el Salmo 67. 67. Está en la diapositiva 32. Salmo 67. Que dice: bendícenos, oh Dios. Bendícenos, oh Dios, y ten misericordia. Haz que sobre nosotros su rostro resplandezca, que así la tierra toda y sus gentes conocerán tus sendas, tu gracia y salvación. Alábente, Señor, todos los pueblos juntos, den gloria a tu justicia y gócense las gentes. Porque con equidad juzgas los pueblos y cuidas las naciones con divino amor. Alégrense, oh Dios, alabente los pueblos, la tierra dará frutos y que el Señor bendiga. Bendícenos, oh Dios, y que te teman los fines de la tierra y todo cuanto existe. Vamos a orar, hermanos, intercediendo a Dios por sus bendiciones sobre su iglesia, sobre nuestro país, sobre este mundo y también sobre aquellos que nos gobiernan, como manda su palabra, levantando manos santas sin ira ni contienda, orando incluso por el rey que representa la cabeza del estado político donde vivimos. Aunque el reino de Dios abarca todo, un estado no es el reino, pero es nuestra responsabilidad orar por nuestras autoridades también. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, le agradecemos porque el Evangelio de Cristo es el Evangelio de Dios, demostrado también con ese inmenso poder
por el cual el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Y le agradecemos, Padre, porque el Evangelio mismo es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en Cristo, primeramente el judío y también el griego, nosotros. Le suplicamos, Padre, que en esta mañana y siempre este Evangelio se predique en toda su gloria, en todo su poder, en todos sus efectos, porque este Evangelio transforma vidas, convierte corazones de piedra en corazones de carne y también provoca transformaciones en las propias estructuras de nuestra mente y corazón. También provoca cambios en la conducta, en la moral de las personas en público. No es un evangelio solamente privado para cada ser humano. Es un evangelio que puede verse en la vida, en la acción, puede verse en su iglesia, puede verse en la vida de los cristianos, puede verse también en cambios que provoca, oh Dios, en las sociedades. Así lo ha diseñado usted y así será siempre. Le agradecemos, Padre, por haber escuchado su palabra. Le suplicamos que su Espíritu Santo haga que este evangelio se aplique a nuestra vida, que nuestra vida pueda cambiar, que pueda mostrar esa fragancia de olor grato ofrecida a Dios, porque Cristo se sacrificó para que tengamos salvación y estemos presentes delante de Dios sin miedo, lavados por su sangre, protegidos por su propiciación y también protegidos por haber sido adoptados como hijos en Cristo y herederos de todos los beneficios de Él. Gracias, porque esa es la iglesia de Cristo. Le suplicamos que bendiga este evangelio donde quiera que sea predicado, que su Espíritu Santo, que es ese poder dinámico, potente, fuerte, imparable, siga penetrando este mundo. Este mundo es de Dios. No hay un mundo pagano, un mundo musulmán, o un mundo ni siquiera cristiano. Es un mundo de Dios. Y usted nos envió a predicar el evangelio a toda criatura, en todas las naciones, para que sean discipuladas, para servirle a Dios. Gracias, Padre, porque ese es el poder de Dios. Y con ese poder que usted tiene como Padre, que ocupa, oh Dios, el gobierno junto con Cristo de todo el universo, que bendiga esta difusión, esta predicación, esta proclamación del completo evangelio de Cristo. Que bendiga también los estados, oh Dios, que los gobiernos, las autoridades. Padre, nos avergüenza en Cajamarca tener un alcalde que promueve la corrupción moral, que puede disponer de recursos de los impuestos de la gente para entregarlo a los ídolos, a las fiestas paganas, mundanas, que avergüenzan la moral pública. No podemos estar contentos, oh Dios, con eso. Por eso le suplicamos que bendiga a este alcalde, que ponga sensibilidad en su mente y corazón, que ilumine a sus consejeros que agachan la cabeza a toda propuesta absurda para esta ciudad. Una ciudad con calles sucias, llenas de huecos, de obstáculos, de inseguridad, y miles de soles gastados en tonterías que no edifican ni la moral, ni el civismo de la ciudad. Padre, eso nos descontenta, nos entristece, nos es un agravio, es un insulto incluso al sentido común. Pero también entendemos, Padre, ¿qué puede hacer un hombre sin Dios, sin conocimiento de su palabra? ¿Qué pueden hacer autoridades sabias en conocimientos probablemente jurídicos, científicos, sociológicos, antropológicos, pero ciegos a la voluntad de Dios? Abra los ojos de nuestras autoridades al Evangelio de Cristo. Empodere a cada congregación en Cajamarca para que este Evangelio se anuncie como el poder de Dios, como un Evangelio que critica nuestras maneras inmorales
de vivir. Un evangelio que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a un cambio de corazón y que nos presenta un Espíritu Santo con ese poder y esa capacidad eficaz de cambiar corazones. Cambia los corazones de nuestras autoridades para que cada vez sean menos sinvergüenzas y ladrones y cada vez puedan, oh Dios, escuchar la voz de un Dios que clama por justicia, por moral y por un buen vivir en nuestra sociedad. Le suplicamos, nuestro Dios, que haga lo mismo en cada corazón nuestro, porque si sus hijos no podemos vivir como Cristo quiere que vivamos, tampoco podemos esperar que el resto lo haga así. Señor, gracias le damos en esta mañana por permitirnos todavía esta libertad de adorarle, de bendecirle, de santificarle, y esta libertad de hablar con claridad desde su palabra, tan necesaria para edificar nuestras mentes y corazones. Perdone todos nuestros pecados de omisión, de comisión. Perdone también nuestros pecados de inacción. Le suplicamos, Señor, que haga de esta iglesia un punto de referencia donde Cristo es predicado en toda su gloria y poder. En el nombre de Él se lo pedimos. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestro servicio y vamos a despedirnos en esta mañana de este corto servicio y vamos a hacerlo cantando el cántico de Simeón, el cántico de despedida, que dice: ahora, soberano Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra. Ahora, soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Luz para iluminar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Hermanos, hemos concluido con este servicio en esta mañana. En la tarde tenemos un servicio de adoración también, con énfasis en el estudio del libro de Génesis. Están todos convocados a este estudio. Que la paz de Jesucristo vaya con todos ustedes, con sus familias, y que les acompañe hoy y siempre. Amén.